Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Empezamos un nuevo día de devocional, esta vez el capítulo 2 de Proverbios, muy expectante por todo lo que vimos ayer. Empezamos muy bien, mucha respuesta he visto. Gusta mucho este devocional, así que bueno, te animo, antes de que sigas viendo el vídeo, si lo estás viendo luego en diferido, que compartas el link del canal con alguien más que pueda ser de bendición, que se pueda suscribir al canal de Telegram o bien al canal de YouTube para que pueda seguir viendo todo el mes los devocionales, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el capítulo 2. Voy a compartir pantalla. Aquí. Vale. Proverbios 2. Y voy a ir acá. Muy bien. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Versículo 12. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Versículo 20. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Vale. Un poco vemos acá que sigue obviamente como tema principal la sabiduría, ¿sí? Voy a poner desde el versículo 1 para poder ir desglosándolo, ¿sí? El primer versículo dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Versículo 2, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Acá vemos un poco en resumen lo que veíamos ayer en el capítulo 1, ¿sí? De poder ser capaces de no menospreciar la sabiduría, sino ser capaces de poder prestar atención a los consejos y sobre todo, fíjense que dice, hijo mío, está hablando a su hijo, o sea, lo que veíamos ayer, de no menospreciar el consejo de los padres, ¿sí? De la importancia que tiene dentro de adquirir sabiduría el no menospreciar el consejo de los padres. Luego dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Eso un poco como introducción. Ahora vamos al versículo 3. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Para arrancar, me encanta esta pequeña perlita que hay acá que dice, clama por inteligencia. Y el primer punto es anhelar la sabiduría y la inteligencia, pero no solo anhelarlas, sino clamar por ellas. Me encanta esto porque la sabiduría y la inteligencia, el tenerlas, tiene que ser un ítem principal dentro de nuestras oraciones. Debe ser un pilar fundamental. No puede ser hoy en día, en estos tiempos,
que en nuestras oraciones no incluyamos el pedir a Dios sabiduría e inteligencia, porque es algo vital. O sea, imagínense si en estos tiempos, en los tiempos de Salomón, Salomón advertía a su hijo y le decía, clama por inteligencia. No sé cuántos saben y realmente son conscientes de lo que es el clamor, pero el clamor no es solamente pedir, el clamor es pedir de una manera desgarradora. Así que imagínense cómo quiere Dios que nosotros pidamos por esa inteligencia y esa sabiduría, ¿sí? Luego el versículo 4 dice, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos, es decir, algo que tiene demasiado valor, ¿sí? No sé cuántos de ustedes cuando eran niños en el colegio jugaban al típico juego del tesoro escondido, ¿no? Donde por ahí profesores, maestros escondían algo y uno con esa emoción no lo buscaba. Y tiene que ver con eso, o sea, cómo uno busca un tesoro escondido, o sea, con emoción. No es algo que tú buscas porque tienes que tener y punto, no, es algo que te apasiona, te emociona encontrarlo. Es un tesoro que estás a punto de encontrar. Y eso es lo que nos deja el versículo 4, ¿sí? Vamos ahora a una pregunta que es, ¿por qué es importante orar por sabiduría? Vamos al versículo 5, dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Y respondiendo a esa pregunta, ¿por qué es importante orar por sabiduría? Porque solo viene de Dios, no viene de nadie más. No viene de los libros, no viene de una persona, de un familiar. Sí puede ser que podamos encontrar consejos sabios en esas personas, podemos encontrar conocimiento a través de los libros, pero en sí el origen, la fuente principal de esa sabiduría, de esa inteligencia o de ese conocimiento viene de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante orar por sabiduría? Porque solo viene de Él, es la fuente principal, ¿sí? Luego vamos a leer versículos del 7 al 11. Dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo, ¿no? Aquí dice, ¿qué sucederá cuando clamemos por esa sabiduría? En estos versículos vemos que lo principal, tendremos sentido común, ¿sí? Dice el primero que al que él es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. ¿No? Parece algo como tan simple, pero no lo es. ¿Cuánta gente hay que uno ve y dice, esta persona carece totalmente de sentido común? Algo que para nosotros es totalmente obvio o simple, esas personas muchas veces no lo ven, o nosotros mismos en determinadas decisiones erramos y luego pasa el tiempo y miramos en retrospectiva y decimos, podría haberme evitado muchas cosas si en ese momento hubiera hecho uso de mi sentido común. Luego, dice que Él nos da a través de esa sabiduría protección de las malas decisiones. Dice versículo 8, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Y me gustaría hacer como un parate en este momento y tal, porque él dice que nos dará protección de las malas decisiones, pero lo que me interesa de esto es que no solo dice que te protegerá de tus malas decisiones, sino que te protegerá de las malas decisiones de los demás. Muchas veces pasa que nos vemos metidos en ciertos asuntos y no fue por culpa nuestra, no fue por nuestras decisiones, fue por las decisiones que alguien más tomaron, sean nuestros padres, nuestros cuidadores, un hermano, una persona en la iglesia, un amigo, quien sea, me metió en un lío, ¿sí? Me lió, me metió en algo que no fue mi culpa, pero fue culpa de la otra persona, ¿sí? Fue por su mala decisión. Y es algo súper común, pero Proverbio nos deja acá esta perla que dice que la sabiduría, ¿sí? Cuando la obtenemos, Dios a través de esa sabiduría nos protege, no solo de nuestras malas decisiones, sino de las decisiones de los demás, ¿sí?
Fíjense que dice, entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, etcétera. Capítulo 10. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Esto me encantó cuando lo leí porque realmente nunca había prestado atención a esto. O sea, no es solo mis malas decisiones, sino las malas decisiones de las personas que nos rodean. Esto, en este momento, la sabiduría funciona como si fuera una cerca protectora alrededor nuestro, ¿sí? El serle fiel a Dios y ser sabios nos protege de absolutamente todas las malas decisiones que puedan rondar a nuestro alrededor, ¿vale? Vamos ahora a leer del versículo 12 al 15. Dice, la sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. ¿Sí? Acá hay otra palabra importante, otra definición importante, y es que no solo, como veíamos anteriormente, no solo te da una protección de las malas decisiones, sino además te da, yo acá lo denominé como una especie de inmunidad ante la gente mala y que usa su boca para lo malo. Vemos como dicen acá que describe, ¿no?, que la sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Como decía en el punto anterior, a veces no solamente nos vemos en líos por malas decisiones de otras personas, sino que dentro de esas malas decisiones incluyen cosas malas, dichos malos, con malas intenciones que otras personas han hecho en nuestra contra. Y eso muchas veces nos termina metiendo en lío, valga la redundancia. Esto es una clave para tener inmunidad ante esa gente mala y que use esa boca para lo malo, ¿sí? En eso vemos el versículo 12 al 15. Vamos a leer ahora el versículo 16 al 19. Versículo 16 al 19 dice, la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo antes. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Aquí resalto un punto, y es que la sabiduría, aparte de hacer de protección, de hacer de inmunidad, también hace de escudo ante ciertas cosas. Y una de ellas es las tentaciones carnales, ¿sí? Que es algo muy normal que hoy en día sucede entre los jóvenes, entre adultos, incluso entre parejas estables, entre matrimonios, entre familias. Entonces, es algo en el que realmente se ve muy atacado el cristiano normal, y también cualquier tipo de persona se ve atacado de tentaciones carnales. Pero no solo significa algo que tiene que ver con la sexualidad, sino que puede significar todas esas vocecitas que nos quieren convencer de dejar a Dios de lado en nuestro estilo de vida. Ustedes fíjense que habla de esa mujer inmoral, ¿no? Que muchas veces leemos esto y lo relacionamos con el tema sexual, como decía, y a veces tendemos a decir, bueno, a mí eso no me pasa, entonces como que lo leo rápido, ¿no? Pero realmente no solo esa mujer inmoral significa algo sexual, también significa una persona imprudente. Fíjate que dice, abandonó a su marido, no hizo caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, el hombre que la visita está condenado, ¿no? O sea, esas relaciones, ¿cuántas relaciones tenemos a nuestro alrededor? Y son como si fuera esa mujer inmoral, representan esa mujer inmoral. Personas que no conocen a Dios, o bien conocen, pero le han dado vuelta la cara o le dan la espalda a Dios, y muchas veces nos intentan convencer de lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierto punto les duele ver, si fueron ellos cristianos en algún momento, les duele ver que tú sí estás avanzando en tu vida, en tu relación con Dios. Entonces, inconscientemente intentan alejarte del buen camino, intentan alejarte de tomar buenas decisiones o de ser sabio, ¿no? Muchas veces justificando el hecho de vas a pasar por tonto por hacer esto. Entonces, eso es lo que significa o simbolizan estos versículos la mujer inmoral. Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser cualquier persona, un familiar, un amigo, quien sea, incluso un compañero de trabajo. Entonces, es importante pedir discernimiento en estas áreas, ¿sí? Por último, para terminar, versículos 20 al 22, dice,
Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz, ¿no? Como para redondear todo este capítulo, vemos como lo principal: rodéate de personas sabias. Y ese es como el lema de todo el capítulo. ¿Cuántos hemos escuchado alguna vez ese dicho que dice: somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos, ¿no? Entonces, muchas veces decimos: ay, mira que mi economía está de esta manera y me gustaría que cambie, que avance. Vale, plantéate, ¿cuál es la economía? ¿Cómo está la economía de las 5 personas que te rodean? ¿No? O bien, mira, emocionalmente estoy de esta manera, me gustaría salir, o estoy en una depresión, me gustaría salir. Vale, plantéate, las 5 personas más cercanas que te rodean, ¿qué te infunden? ¿Te edifican? ¿Te llenan de gozo? ¿Te inspiran a beber del gozo de Dios, o te tiran hacia abajo, te hacen sentir más en el pozo todavía, más en el lodo cenagoso de lo que ya estás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar de dirección eso de una manera sabia? Júntate, rodéate de personas sabias, personas que aman a Dios, ¿sí? Que aman hacer su voluntad, que aman aprender de Dios, que aman obedecer a Dios, como ayer leíamos, ¿no? El principio de la sabiduría. ¿Cuál es el primer cimiento para ser sabios? Obedecer a Dios. Entonces, si yo me rodeo de 5 personas mínimamente, las más cercanas, y son personas que aman a Dios y por lo tanto obedecen a Dios, serán personas sabias y por consecuencia yo seré una persona sabia, ¿sí? Así que bueno, aquí termina un poco este capítulo, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Bueno, vamos a hacer una oración ahora breve para terminar el capítulo y muchas gracias a todos los que se han conectado. Como decía al principio del inicio de la grabación, si no llegaste a verlo, no sigas avanzando sin compartir este mensaje con alguien más, alguien que lo necesite, alguien que diga: necesito conocer la palabra de Dios, necesito entender la sabiduría, este libro tan lleno de valor que Dios ha dejado como es Proverbios, y envíale el link el enlace del canal de Telegram para que se suscriba, ¿sí? Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos leído, Señor, porque este capítulo fue maravilloso, Señor. Gracias porque tú nos dejas constantemente esas perlitas, Señor, a través de tu palabra, para que podamos ser sabios, entendidos, Señor. Ayúdanos a rodearnos de personas sabias. Ayúdanos, Señor, a ser también esa persona sabia que rodea a otros, Señor. Ayúdanos a estar constantemente en crecimiento, a no estancarnos, Señor, en nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, Señor. Líbranos, Padre, de esa mujer inmoral que menciona Proverbios 2, Señor, de esas personas, Padre, que intentan siempre alejarnos, apartarnos del propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, de ese destino profético que tú has marcado para cada uno de los que están oyendo este mensaje, Señor. Danos la sabiduría, Señor, que la sabiduría sea como esa cerca que decía tu palabra, Señor, como ese escudo, Padre, ante las malas decisiones nuestras y de los demás, Señor, y ante las malas lenguas o los malos dichos, Señor, que otras personas o incluso yo mismo, Señor, puedo hacer de mí mismo. Padre Celestial, te damos gracias porque este momento ha sido precioso por el simple hecho de que tú estás en medio nuestro, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Bueno, te doy muchas gracias por haberte conectado y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Recuerda llegar puntual para que podamos empezar puntual también y terminar a término, ¿vale? Nos vemos, que Dios los bendiga.